Hola, en este video vamos a ver la parte 8 de ¿qué pasaría si Dragon Ball AF ocurriera en Dragon Ball Super? Sin más que decir, comencemos con el video. Esta historia continuaría después de la batalla de Ali contra Pan. Masama sería uno de los primeros en enterarse de la gran catástrofe que se les venía encima, y lo peor era que Freezer y Cell ya no eran parte del otro mundo. Bardock le preguntaría cómo eso era posible tal cosa. Este diría que al fusionarse, ya no serían muertos y que al robar a U, extraerían a Majin Buu para fusionarse. Al fusionarse con alguien vivo, ya no serían muertos y serían de nuevo un mortal. Este le diría a Bardock que le avise de la situación a Goku para prevenir algo peor, mientras un Goku lamentándose por no haber salvado a su discípulo y ya no lo podían traer de vuelta. Ali le diría que no los podía ayudar. Vegeta reprocharía que ella los atacó y que si no los hubiera atacado, hubieran salvado al mocoso. Goku le dijo que no dijera eso y que volvieran a la dimensión neutra. Esta vez sería más rápido al haber conseguido el Super Saiyajin 8 para poder detener a Cell Booster, mientras Cell Booster se sorprendería de su poder y Cell Booster viajaría a la dimensión Omega. Goku, Pan y Vegeta se despedirían de Ali, pasando al Super Saiyajin 8 y volviendo a la dimensión neutra. Goku se sorprendería por esa transformación y que ellos tendrían una capacidad casi ilimitada, pero esta acortaba la vida por su desgaste físico. Vegeta comprendería más esa transformación y que era más poderosa que el Super Saiyajin 7. Masama le avisaría a Kibitosin sobre lo de Cell Booster y que todo se ha complicado más, y que mandó a Bardock para que le dijera toda la situación actual. Unos minutos después llegarían los tres Saiyajines al planeta supremo en Super Saiyajin 8. Bardock se sentiría orgulloso de su hijo y este le contaría a los tres sobre Cell Booster. Bardock no se quería confiar por esa fusión y le diría que horas atrás, las almas de la dimensión Amazon habían llegado al otro mundo. Kibitosin le diría que no se preocupara ya que tenían a 3 Super Saiyajin 6,2 Super Saiyajin 8 y a Pan con su poder de Super Saiyajin 8 Dios. Ellos podían dejar su confianza. Bardock les diría que no se les acercara a esa fusión. Todos aceptarían. Goku y Vegeta irían a la habitación del tiempo y Pan se quedaría en el planeta supremo para seguir entrenado con los supremos, mientras Cell Booster había llegado a la dimensión Omega, denominada la dimensión del tiempo, y que los seres que vivían en ese lugar eran inmortales, y Cell Booster aprovecharía esa dimensión para entrenar, mientras Goku y Vegeta en la habitación del tiempo habían decidido entrenar el Super Saiyajin 8, y Goku se daría cuenta que el sello de Irina se cargaba más rápido en la habitación del tiempo, por eso se había llevado el sello de Pan, para que también se llene con energía negativa del mundo vacío. Goku le mostraría a Vegeta el Super Saiyajin 7 para enfrentarse a Vegeta con el Super Saiyajin 8. Bardock los habría acompañado y le diría que quería sentir de nuevo ese poder. Estos se darían cuenta del poder negativo. Este pasaría al Super Saiyajin y luego empezaría a contaminarlo con energía negativa y pasaría al máximo poder del Super Saiyajin 7. Vegeta pasaría al Super Saiyajin 8, que incluso el poder se sentiría en la Tierra. La pelea comenzaría y ambos estarían igualados. Ambos tenían ventajas, pero el Super Saiyajin 8 empezaría a aumentar la velocidad y superaría el Super Saiyajin 7. Ambos lanzarían sus ataques, pero el ganador sería Vegeta. Bardock se quedaría sin palabras. Estos le dirían que el máximo poder de la raza del Super Saiyajin 5, mientras que la fase 6,7 y 8 eran transformaciones que no eran naturales de la raza, mientras Cell Booster empezaría a entrenar y luego empezaría a desatar un poder monstruoso, mientras que en un lugar a años luz de la dimensión Omega, Goku, Vegeta y Bardock sentirían ese poder. Resulta que la habitación del tiempo era un portal entre la dimensión neutra y la Omega. Estos se darían cuenta que era de Cell Booster, se darían cuenta que ese enemigo era muy poderoso y ya no era rivales.
Estos tendrían terror, pero estos estaban emocionados. Goku acompañaría a Bardock para preguntarle algo y Vegeta se quedaría para descubrir cómo conseguir más poder con el Super Saiyajin 8. En el otro mundo, Goku le diría a Enma-sama que Cellbuzzer se había convertido en un monstruo imparable y que necesitaba saber cómo funcionaban los 5 infiernos ocultos de Enma-sama y que debe saber dónde estaba Irina. Este le diría que los infiernos eran muy grandes y que le comentaría sobre Psycho. Enma-sama le diría que estaba causando un gran caos en los infiernos y que los confinaron en el infierno número 2. Este le preguntaría por una debilidad. Goku no conocía ninguna debilidad y Goku le diría que quería preguntarle a Psycho si quería ayudarlos. Enma-sama le diría que no, ya que no podría sobrevivir, cada uno era más peligroso que el otro. Goku le diría que Irina ya le había explicado y en verdad necesitaban a Psycho para detener a Cellbuzzer. Enma-sama le diría que no, pero Goku le diría que él tenía una responsabilidad, pero este pasaría al Super Saiyajin 7 y haría a Enma-sama quedara aterrado. Este le diría que podía causar un caos. Goku le daría un ejemplo y le diría que Cellbuzzer era superior. Este pensaría que todo estaba en peligro. Este le diría que aunque lo deje ir, no podrá escapar. Enma-sama le diría que nadie lo ayudaría y le diría que estaba en el infierno número 2. Goku le diría que Irina era inteligente y que sabía todo sobre los infiernos. Enma-sama le diría a Goku que nunca deben abrir el infierno número 1. Si pasaba eso, llegaría el fin de los tiempos y nadie podría detener eso. Enma-sama le diría que si este iba a ir solo, Enma-sama le diría que fuera con Vegeta y con su nieta. Goku diría que él quería ir solo. Goku aceptaría y este le comentaría a los dos esa situación y les diría si tenían la capacidad de ir a esos infiernos. Vegeta diría que esa pregunta lo ofendía y que obviamente este iba a ir. Pan le diría que esta se iba a quedar para seguir entrenando y si venía Cellbuzzer, estaría tiempo hasta que ellos volvieran. Goku aceptaría y los dos llegarían al otro mundo. Enma-sama les daría un sello para que estos fueran a esos infiernos. Estos accederían al infierno 4, era muy desolado. Estos dos avanzarían en Super Saiyajin 4 por este infiernos. Estos se sentirían más débiles y se fatigarían mucho. Estos se darían cuenta de unas sanguijuelas que les absorbían el poder. Estos se quitarían a esa criaturas y que deben volar. Estos pasarían al Super Saiyajin 5 y que deben tener cuidado. Estos las evadirían y se cubrirían con una barrera de energía, mientras Cellbuzzer abandonaría la dimensión Omega y la final la destruiría y en conjunto desaparecería la habitación del tiempo, habiendo una explosión en el palacio de Kamisama. Cellbuzzer iría a más dimensiones para destruirlas. Pan le avisaría a los demás sobre Cellbuzzer y que deben encontrar más guerreros, mientras Goku y Vegeta avanzarían más en el infierno y que su energía sería cada vez más absorbida y se preguntaron si fue buena idea ir a esos infiernos, ni se imaginaban lo peligroso que serían los otros infiernos que faltaban por ver. Estos se encontrarían con una voz conocida, luego se encontraría con Baby y este no tenían intenciones malignas. Estos le explicarían que para no perder su ki, deben tenerlo bajo. Este le preguntaría que venía por Psycho para detener a Cellbuzzer. Este los vería como locos y le dirían que Psycho nunca los ayudaría. Baby les diría que lo trasladarían al haber hecho algo muy grave. Este le diría que deben liberar a Psycho para el absorberlo. Estos no lo permitirían y Baby les mostraría el camino para ir al infierno número 3, mientras que Cellbuzzer había perfeccionado su primera forma para hacerla lo más estable posible. Este empezaría a dirigirse a la Tierra, mientras Baby les diría que eran totalmente estúpidos al ir a los otros infiernos. Infierno 3. Estos se adentrarían a ese infierno y se sorprendieron al ver muchos ki. Estos se encontraría con seres conocidos y que en ese infierno los que vienen son los que hacen lo que sea por obtener poder y los que morían en el mundo vacío iban a ese infierno y ellos no podían volar. Estos estaban cansados y este diría que ya no soportan esa atmósfera. Luego un ataque chocaría contra ellos y estos se encontrarían con alguien que estos ya conocían. Mientras Gohan, Pan y los demás estaban visitando todos los lugares que Goku visitó para encontrar las esferas del dragón por el universo, ya que debían encontrar a los guerreros más fuertes y la tierra se llenaría de guerreros que querían ayudar a Goku, mientras Cellbuzzer ya había terminado su entrenamiento y había alcanzado habilidades increíbles. Este había repartido destrucción y masacres. En el infierno se presentaba Evil Goku. Este le diría que solo era un demonio negativo pero quedó con su apariencia.
Evil Goku sería atacado por Vegeta en Super Saiyajin 5 y este le diría a Goku que no interviniera. Evil Goku estaba en ese lugar por su poder como Psycho, este pasaría al Super Saiyajin 5. Estos comenzarían a pelear, estaban igualados pero Vegeta estaba cansado, Vegeta pasaría al Super Saiyajin 6, Goku le diría a Vegeta que no debían perder tiempo, este recordaría que el único que podía hacerle daño a Evil Goku era el propio Goku, Vegeta se haría a un lado, Evil Goku se sorprendería ya que Goku y él mismo habían superado el Super Saiyajin 5, Goku frustrado aceptaría y este pasaría al Super Saiyajin 7 y Evil Goku se sorprendería del poder de Goku pero Goku ya no tenía tiempo, Evil Goku haría lo mismo y pasaría al Super Saiyajin 7, pero este no utilizaba energía negativa, sino utilizaba energía infernal del infierno, los demonios dimensionales ya iban en camino a ese lugar, estos estaban igualados en poder y que estaban en una batalla increíble y cada choque de puños, que hacía temblar al infierno 3. Evil Goku se estaba haciendo más poderoso, Goku estaba preocupado ya que no quería que Evil Goku se descontrolara, pero este se descontrolaría, pero ya no podía seguirle el paso, Goku le diría que no podían irse, pero ellos debían erradicarlo, Goku pasaría al Super Saiyajin 8 y cargaría un Kamehameha y derrotaría a Evil Goku, estos ocultarían su presencia y una figura gigante aparecería, estos verían a Karat el demonio divino y estos se preocuparían, este mandaría a sus secuaces a distraer a los otros demonios, este quería saber por qué fueron a ese infierno, estos le dirían todo lo que había pasado y por qué estaban ahí, este se sorprendería de su poder, este preguntaría por qué había enviado a Psycho al infierno 2. Karat solo sabía que Psycho había obtenido un poder gigantesco y sería nombrado como un contenedor de poder y este sería enviado al infierno número 2. Goku preguntaría cómo entrar al infierno número 2 y este diría que el infierno número 2 era un lugar cruel y despiadado. El sufrimiento es intenso, ellos debían convencer a Psycho, este se negaría a ayudarlos pero este no quería ayudarlos. Vegeta le diría que podía destruir una dimensión muy fácilmente, Karat comprendería y este les mostraría el camino del infierno número 4, estos debían obtener un permiso para entrar, estos utilizarían el Super Saiyajin 7 y Karat se despediría diciéndoles que escapar del infierno 2 era imposible, estos se irían con una teletransportación y así comenzaría el viaje al infierno número 2. Infierno número 2. Al llegar, ellos solo verían más que su propia nariz, la atmósfera era terriblemente tensa y una gravedad insoportable, este vería a Vegeta sufriendo en el suelo y vería que a él no le afectaba por el Super Saiyajin 7, aparecerían cadenas y Vegeta pasaría al Super Saiyajin 6, y este se liberaría de las cadenas, estos no verían necesario pelear, era un lugar silencioso pero habían muchos lamentos, Goku le dijo a Vegeta que no se rindieran, mientras Cell había llegado a la dimensión neutral y los demás estaban preocupados por Cell, estos estaban preocupados, Cell llegaría a la Tierra y vería muchas presencias, Cell les diría que todos iban a morir. Cell empezaría a matar a muchos, los demás no soportarían los gritos y los Saiyajines dirían que era muy cobarde lo que habían dicho, Pan enojada pasaría al Super Saiyajin 8 divino y comenzaría una batalla monstruosa, se veía la superioridad de Pan y esto sorprendería a Cell, este diría que no pensaba utilizar sus otras transformaciones pero no tenía opción, este pasaría a su segunda forma teniendo una batalla muy monstruosa, aún se veía la superioridad de Pan pero esta no debía confiarse, Cell enojado empezaría a aumentar su máximo poder en su segunda forma igualando a Pan, esta no lo podía creer, la habían igualado, la batalla estaba igualada y los demás apoyaban a Pan para que matara a ese monstruo. En el infierno, se darían cuenta de la llegada de Cell en la Tierra, estos no podían sentir el poder de Psycho, Vegeta pasaría al Super Saiyajin 8 pero este no podía hacer nada, Vegeta estaba perdido pero las cadenas serían cortadas y Vegeta absorbería un poco de poder maligno que lo ayudaría a volver al Super Saiyajin 6, este le diría a Vegeta que él no había hecho nada y se sorprendería de ver a alguien que él conocía, este le preguntaría a quién, Vegeta se sorprendería por ese ki y estos verían al Ángel Z ante ellos, mientras en la Tierra, todos verían la batalla de Pan contra Cell, este estaba manteniendo la Tierra unida y este se cansaría de todo, este diría que destruiría esa dimensión para sacarlos de ese escondite.
Entonces Gotenks aparecería y ayudaría a Pan en la batalla contra Cell-Buzzer, mientras en el infierno, el ángel Z les diría a los dos que en planeta Tierra los veía como unos simios, pero ahora los veía como unos estúpidos. Este les diría que ya sabía lo que estaba pasando en la Tierra. Estos le dirían a Z que buscaban a Psycho. Estos le dirían que debían convencerlo, pero este les diría que ya no era Psycho. Este había destruido la mitad de su alma. Si un alma desaparece, el equilibrio se altera y habría fallas dimensionales y por eso se había formado el infierno número 1. Estos estaban sorprendidos por la aclaración de Z. Ambas anomalías fueron enviadas por los dioses celestes al infierno número 1. Cuando un alma es destruida, es mandada a ese infierno. Z les diría dónde estaba Psycho y les diría si aún querían convencerlo. Este les diría sobre los demonios dimensionales y que debían apresurarse, si no el demonio Tengu notara su presencia y sería imposible que Psycho los ayudara. Les diría que si derrotaban a Psycho, al ser un contenedor de energía, al derrotarlo les daría un poder increíble. Goku le diría a Z que había conocido a su hermana Irina y que ella lo había guiado en el mundo vacío y lo había ayudado a conseguir ese poder. Ella le había comentado que si lo volvía a ver, le pediría perdón por alejarse tanto y que siempre admiraba su amor por la vida y su entrega por proteger la vida. Ella sabía que él no era un mal tipo después de todo. A veces el infierno es bastante injusto. Esto provocaría una clase de redención en Z. En la Tierra, los guerreros estarían aguantando a Cell-Buzzer y se extendería la batalla. Estos le darían un gran golpe, pero Gotenks se separaría. Este les decía que su fusión era permanente y nadie podía derrotarlo. Incluso Pan no podía derrotarlo. Este aún poseía dos transformaciones más y estos se rendirían. En el infierno, utilizaría la fusión y romperían el muro. Psycho les diría que eran estúpidos. Gogeta le diría que él era estúpido. Estos romperían las cadenas por un momento, pero este aumentaría su poder. Este consiguió su propia versión del Super Saiyajin 5 y Psycho le daría un golpe a Gogeta mandándolo a volar. Gogeta pasaría al Super Saiyajin 7 y la fusión duraría como 3 minutos. Psycho se emocionaría y Psycho comenzaría a perder la cabeza. Este superaría a Psycho y lanzado un ataque a Psycho que subiría a oscuridad al infierno número 2. Psycho estaría furioso, pero Gogeta aún era superior. La destrucción era tremenda. Una voz se escucharía y verían a la madre de Psycho. Esta vez intentaría calmar a Psycho y se sentía culpable. Estos debían ayudar, pero este se negaría. Este dudaría, pero atacaría a su madre, pero Gogeta lo derrotaría y se separarían. Estos obtendrían un poder y una apariencia igual a Psycho y lo llamaría Super Saiyajin 9. ¿Qué pasará ahora? Goku y Vegeta saldrán de los infiernos, Cell-Buzzer será detenido y qué consecuencias traerá al multiverso. Lo sabremos en el siguiente capítulo. Si les gustó el video, dejen su like y suscríbanse al canal. La meta para el siguiente video es de 6 likes. Saludos para Mario 944 y para Coso Cosito. Si quieren un saludo, suscríbanse al canal y dejen su like. El límite es de 30 personas por video. Nos vemos hasta la próxima parte de esta teoría.